Bueno, pues los datos económicos en específico sobre el índice de precios al productor en China vuelve a poner sobre la lupa la situación económica, la desaceleración y por supuesto el riesgo o no que haya una deflación. Pero quizá más importante para este continente es el efecto que tienen y cómo se están leyendo ya estos datos en América Latina y en los países que han dependido por tanto tiempo de este mercado. No vamos a ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires llegó hasta acá, y el que llegó hasta acá es Claudio Sucho. Vicky, lástima que no podemos tenerte aquí, es donde está el monitor, pero te tengo aquí cerca. Un gusto recibirte acá en nuestros estudios, Claudio. ¿Cómo estás? Gaby, el placer es mío. Igualmente. Un honor estar acá. Hombre, no, el honor es nuestro. ¿Y qué decir? ¿Cuál es tu primera lectura de estos datos? Bueno, hay uno de los puntos muy relevantes que marcamos casi cada miércoles, que afecta mucho al valor de nuestras materias primas, pero combina no solo el menor crecimiento de China, que lo tomaría algo así: gastamos de más pensando que lo de China iba a ser crónico, cuando en realidad China impulsó mucho su propio consumo, aumentaron mucho las inversiones, a mi gusto más rápido que su propio consumo, y hoy encontramos ciudades vacías, encontramos shopping vacíos, que construyeron más de lo que la gente pudo consumir. El exceso de stock hace que, el informe que ustedes pasaban, menos inflación, y esto afectó claramente al valor de las materias primas. Pero déjame decirte que hay un aspecto también muy importante, que es que la materia prima, en general las materias primas, petróleo, soja, trigo, de las que vivimos la mayoría de los latinoamericanos, es abundante. Se preció de acuerdo a la escasez. Y nos dimos cuenta, gracias al aumento de la tecnología y también a nuevos acuerdos con Irán, por ejemplo, con Irak, por ejemplo, a que se pueden obtener de manera más barata. Y eso es lo que implica un susto o un estrés muy grande para los latinoamericanos, ver caer las materias primas. Y déjame cerrarte el comentario diciendo que si lo comparo con el pasado, y esto lo platicamos, como te gusta decir a ti, más de una vez, que lo sorprendente era lo caro que estaban las materias primas. A mí me cuesta explicar por qué la soja tocó $600, por qué el petróleo 150, mucho más difícil que explicar los promedios de los valores de hoy. Si tomo los últimos 100 años, el valor promedio del petróleo está más cerca de 20 que de 46. Si tomo los últimos 50 años, el precio promedio de la soja en Argentina está a $150, $180 la tonelada, no 330 como está hoy. Por eso la sensación es que está barata, pero a mi gusto firmaría estos precios. A ver, y de ahí un paso más a profundidad para analizar el tema. Los datos hacen pensar si es que viene o no una nueva intervención, una nueva medida de estímulo de la autoridad en una economía que está en transición para depender en el futuro mucho más de lo que es su mercado interno, pero hay una cantidad de desafíos que tiene que maniobrar el gobierno muy delicadamente, y entre ellos el desendeudamiento, un proceso que va a tomar tiempo, etcétera. Y entre esas dudas también tiene el riesgo de un nuevo ajuste del yuan y el efecto que puede tener para economías como la de Brasil e incluso la Argentina. ¿Qué me dices de eso? Está muy bien planteado. En principio, acuérdense que la bancarización en China, como en Brasil, como en Argentina, es muy baja. Y muchas veces las políticas monetarias de Estado no es como los Estados Unidos, donde una suba de tasas afecta al 80% de los americanos. Ahí afecta a muy poca gente de la economía formal. Lo también cierto es que a veces confundimos incentivar, que es lo que tú planteabas recién, incentivar el consumo, bajar las tasas de interés, impulsar los mercados, darle más liquidez, con manipular. Y yo creo que en los últimos tiempos gran parte del mercado entendió que había más manipulación que incentivación. Por eso la devaluación del yuan u otros aspectos, más que generar confianza, generan desconfianza del resto. ¡Wow! ¿Por qué hacen esto? Y al hacerlo genera más retracción. Por eso creo que no hay que comprar ni las euforias ni tampoco la depresión, porque China sin duda crece y va a ser potencia mundial. Quizás fuimos demasiado rápido, sobre todo gastamos demasiado rápido nosotros, ¿no? Bueno, y entonces ahí está ese riesgo. Hay que hablar de tu país, 11 días para la elección presidencial, las elecciones en general. Los dólares siguen en demanda de los viajeros, de los exportadores, del gobierno. Insostenible, y así lo definió la trayectoria económica de Argentina, lo dijeron economistas y también en el FMI. Claro, por el fuerte aumento del gasto público, el déficit ya hoy, la deuda, el menor crecimiento, recesión en 2016, la presión ya sobre las reservas del Banco Central. ¿Qué me dices? ¡Wow! ¿Qué escenario planteabas? Sí. Es cierto, pero vamos por parte. Más de una vez también lo hemos discutido al aire.
Una cosa es lo que ya sabemos todos, la baja de las materias primas, bla, bla, incluso el dólar retrasado en Argentina, y otra cosa es el mercado. ¿Cuánto de eso, de lo que estábamos hablando, forma parte de los precios? Obviamente, lo que quedó muy atrasado y retrasado en la Argentina es el dólar oficial. Por eso tenemos problemas en nuestra balanza comercial, por eso, como tú decías, hay ahorristas que quieren comprar ese dólares y hay importadores que aceleran el proceso de importación para aprovechar ese dólar barato. Sí. Pero hay otro mercado que generalmente vale mucho más caro, y esa famosa brecha cambiaria que hay en la Argentina, que está entre un 50 y un 70, depende del valor de dólar que tomes, más caro. Y la economía argentina, a mi gusto, si tomo el valor de la nafta, el valor de la leche, el valor de la mayoría de los activos, forma o toman esos precios de acuerdo a ese dólar paralelo, blue, como lo quieran llamar, o contado con liquidación, es un nuevo nombre, que es el dólar bolsa, que negocia cerca de 14 pesos el dólar, 50-60% más. Por eso creo que forma parte de los precios de hoy, por eso el Banco Central se quedó con pocas reservas, por eso la mayoría de las acciones, de los bonos que cotizan en Argentina, repito, exigen otro tipo de cambio y le marcan la agenda a cualquiera de los tres que pueda llegar a ganar. Y con estos temas siempre se debe tener en cuenta que estamos también vinculándolo al de la confianza. Y hablemos de la confianza visto desde la óptica de la deuda argentina y el costo que tiene esa deuda, el impacto que refleja en términos de la demanda de dólares y lo que hacen los inversionistas o no con estas deudas, lo que ha gastado ya el Banco Central en pagar, por ejemplo, este BOD en 2015 y luego viene el BONAR 2017 y lo que estaría perdiendo, porque pues en este momento como no sobran los dólares, pues se habla de pérdidas ya para el Banco Central. ¿Qué me dices del aspecto de la deuda? Bueno, quizás acá te divido en dos temas. El primero es la capacidad de pago de un país. Y ahí Argentina tiene capacidad de pago. Si uno mira sus números, tiene capacidad de pago. La deuda argentina, por default, porque pocos nos prestaron, vaya a saber la consecuencia, debe poco con respecto a su PBI. Y gran parte de la deuda la tienen los locales, no hay inversores extranjeros con deuda. Ese tema creo que no es cuestionada, la capacidad de pago. Por eso el que gana siempre dice, bueno, vamos a, cualquiera de los que pueda ganar, una de las estrategias es salir al mercado para tratar voluntariamente de conseguir dólares, por eso resolver el tema con los holdouts. Pero el otro tema al que te referías es lo que sí nos cuestionan, a mi país siempre nos cuestionan eso, que es la voluntad de pago, que poco tiene que ver con la capacidad, de la manera que tratamos muchas veces a los ahorristas internamente. Creo que eso es lo que estamos cuestionando. Si bien Argentina pagó su deuda desde el 2005 a la fecha, siempre religiosamente, todavía queda el dolor del default del 2001, todavía hay cuentas pendientes con los holdouts, por lo tanto, siguen cuestionando esa confianza, como decías, pero a la voluntad de pago de mi país en este caso. Rescatando para llevar y poner la lupa en otros países, la voluntad versus la capacidad de pago de los países en los siguientes meses, por cierto. Nuevamente, un gustazo tenerte por acá, por Atlanta. Ya te daremos las recomendaciones correspondientes aquí en la ciudad, Claudio. A eso vine, a eso vine. Gracias.